Hola a todos, nuevamente a JC Relojes. Tengo aquí mi reloj Casio Forester FT500, del cual ya realicé la reseña completa. Si gustan verla, la dejaré aquí en la tarjeta. Desde ahí nos dimos cuenta que el reloj, aparte de hora y fecha, nos brinda la función de iluminación, la cual es electroluminiscente, lo que representa que por detrás de la carátula se va a iluminar en un color verde. Pero algo de lo que me percaté es que la función de hora avanza sin ningún problema, nos marca hora y día, pero al momento de tratar de utilizar la iluminación con este botón y presionarlo, pues no me da ningún indicio de que se encienda. Entonces lo que corresponde, o más bien lo primero que se me viene a la mente, es en generar el cambio de batería, así que mejor vamos a verlo. Antes espero me permitan agradecerle a este suscriptor el cual brindó una donación al canal mediante super gracias. Recuerden, cualquiera lo puede hacer, se agradece muchísimo, eso me ayuda demasiado a continuar generando este tipo de videos. Además que en subsecuentes videos estaré generando el agradecimiento colocando sus comentarios aquí directamente en el video. Lo primero que tengo que hacer para acceder a la maquinaria y a las baterías es retirar estos 4 tornillos que sostienen la tapa de acero. Lo voy a hacer mediante este desatornillador o desarmador, como gusten decirle. Yo lo haré en forma de X, ya que así es como generalmente lo hago, y además de que es una pequeña recomendación que también anuncian los relojeros. Al momento de retirar cada uno de los tornillos, algunos los acomodan casi como lo van retirando. Yo no es mi caso, debido a que, bueno, es la misma cuerda, no creo que tenga mayor afectación al momento de reinsertarlos, pero bueno, esto es ya como quiera cada uno. Aquí ya lo dejé sobre la mesa y sobre un pequeño paño de tela para darle algo de protección al acrílico frontal y sobre todo para poder retirar la tapa de manera uniforme, debido a que debajo de esto debe de tener un empaque ya que el reloj cuenta con resistencia al agua. Entonces simplemente la retiro y vamos a poder observarlo, vean, ¿sí? Aquí está alrededor de la maquinaria este pequeño o-ring o plástico o empaque. Yo no voy a quitarlo ni a sustituirlo, algunos lo hacen, incluso dicen que lo hidratan, pero yo por el momento lo dejo así, simplemente no lo manipulo para poder o para que no me afecte en la estanqueidad del reloj a futuro. Ahora vemos que ya se observa algo de la batería por debajo de esta cubierta de plástico, seguramente hay que quitarla, no debe tener, o creo que no tiene algo asegurado, solo hacia arriba, sí, aquí está. Retiro y listo, ya tenemos a la vista la maquinaria, no hay más que una simple pila. Y desde aquí ya puedo ver la nomenclatura SR621SW, que de la marca Sony. Al igual no voy a utilizar más que otro pequeño destornillador o desarmador plano para darle un ligero empujón. Por ahí en otros videos me pegan mucho que las quito de mala forma, pero bueno, es la forma en la que tengo, simplemente en presionar y retirarla. Creo que no tiene mayor resistencia, no. Listo, aquí está, ¿qué queda? Sustituir la batería por el mismo modelo, en este caso una nueva, la podemos localizar sí como SR621SW o su equivalencia 364, en este caso bajo la marca Murata, que anteriormente era también la Sony. Uno adquirió al otro o algo así. Pero bueno, lo que resta, colocar la nueva en su lugar asignado. Esta debería entrar de forma prácticamente libre, ya que es el mismo modelo, mismo tamaño, solamente con un ligero empujón hacia abajo, muy ligero, hasta sentir que la misma maquinaria la atrapa. Ahí está, ya no tiene movimiento, no tiene juego, incluso ya debe de estar el movimiento. Vamos a verlo sin inclinarlo demasiado. Ahí está el segundero caminando. Antes de colocar la tapa, vean, la maquinaria es Miyota. Esta está fabricada bajo el nombre de Citizen, una maquinaria simple pero que cumple su cometido. Ahora coloco la tapa anterior, el plástico protector, no hay problema, entró muy fácil. Y por último la tapa de acero, de igual forma en sentido correcto, y ya decíamos sin manipular lo demás, solo la dejo por encima. Ahora sí, voy a colocar cada uno de los tornillos de igual forma que los quité en el sentido de una X. Los apretaré simplemente al llegue y posteriormente el último apretón. Listo, tapa cerrada, maquinaria funcionando, pero lo importante era que al presionar este botón nos despliegue la iluminación en color verde electroluminiscente por detrás de toda la carátula. Ahí está. Ahora me resta ajustarle hora y fecha. Afortunadamente solo necesito ese cambio, no alguna otra reparación. Aclaro que yo hago todo esto de forma casual, como aficionado solamente, no soy para nada un relojero profesional. Por ahí puedo tener algún tipo de errores, por eso también espero sus comentarios sobre este video, si les pareció agradable, entretenido, incluso como tutorial. Ustedes toman la última decisión. Si les agradó pueden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal.
No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.